Bienvenidos todos a una nueva emisión de La Patria que te parió, el programa streaming del Montevideano Laboratorio de Artes, como siempre, junto al escritor Hugo Giovannetti Viola. Hola, hola. Y hoy vamos a tratar, Hugo, las nuevas generaciones y el arte y lo que están haciendo. Sí, recibimos a integrantes del Jardín Humano, Augusto Brasle y Federico Core, que son muy conocidos por la gente de Montevideano, por los lectores de Montevideano o por los escuchadores de Montevideano. Estuvieron en el aniversario del Montevideano. Actuaron en el aniversario en el Paseo Matriz el año pasado, pero no sé por dónde querés empezar, porque ellos acaban de terminar un trabajo. Vamos a saludarlos primero. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo le va? Fede. Buenas noches. Bueno, realmente es un placer, además de un placer y una alegría como corresponde, en lo personal, y lo hemos hablado con Hugo también, para nosotros, dentro del Montevideano, son realmente un refresco, porque hemos compartido el último trabajo, y realmente, porque no se puede decir que Jardín Humano es una banda, porque en realidad, ¿qué es bien, Augusto? Jardín Humano es eso, un jardín humano. Ajá. Porque es un colectivo de artistas, son músicos, poetas, pintores, integran ahora, suman a otra gente que hace performance. Sí, mismo. estábamos ahora inclusive eso de que hablas en la participación desde el proceso creativo artístico. Estuvo el plástico Matías Larrama, que fue compañero encargado de crear el concepto artístico del disco, escuchando las canciones. Uh-huh. Y él nos hizo una entrevista un día, estuvimos hablando de cosas y tuvo toda su libertad para crear algo que ella estaba... Yo creo que se compenetró muy bien por las Sí, carátulas de los temas que están apareciendo. Como que había entendido. Sí, visual. El proceso que hizo con Matías. Buenas noches, perdón. Sí. Saludé. Sí. El proceso que hizo Matías fue a la par, en realidad. Porque fue desde que empezamos, ahí hablamos, y después no nos hablábamos por 2 meses, y de pronto nos encontrábamos y ya había un avance. Un avance y una investigación. Trabajo de investigación. Libros de imagen, ¿no? Todo investigativa de imagen en diccionarios viejos. Diccionarios, libros de biología. Libros de biología. Es que los trabajos de él tienen formato biológico, algunas figuras, sí, algunas abstracciones con cierto figurativismo biológico, ¿no? Sí, la célula. Hay unas cosas tras luz con unas células que están interesantes. Ahora con símbolos antiguos, ¿viste? Hay un símbolo que es la vertical y la horizontal, así que es lo femenino y lo masculino que encontró sobre una madera antigua, que lo combinó con unas cosas así. Ahora estamos hablando de artistas, pero además de artistas, y algo que es muy importante, podríamos decir autogestionarios, que se construye inclusive un estudio, ¿se han construido? ¿Estudio de grabación? Sí, o sea, no un estudio, vos decís estudio, lo que pasa es que la gente se imagina un estudio profesional, digamos, con una cabina y qué sé yo. Una sala aislada acústicamente. O digamos, sí, un estereotipo. Claro. Nosotros nos hicimos nuestro propio estudio, como digamos, ¿o no? Claro, es lo que se llama un home studio, ¿sí? Pero incluso con menos recursos. Con menos recursos. Claro. Desde empezar a desarmar un sofá que encontramos un día en una volqueta para lograr hacer la justificación del lugar. Entonces terminamos haciendo como una cabina, así un biombo, con sofás y colchones que encontramos en la calle. Era día de ensayo, no, hay que desarmar el sofá. Un calor así. Y no es por el novismo, es porque no tienen guita. Claro, estábamos desarmando el sofá ahí, vino el camión de la intendencia y digo, ¿qué? No dejen mugre.
No, nosotros dejamos todo ordenado. Sacamos todos los polifones, dejamos toda la basura ordenada y nos llevamos las maderas. Aparte yo me había cortado y todo. Claro. Bueno, eso fue el Bueno, principio, principio de todo. para los oidores, Sí. escuchadores, tuvo Vera Sierra grabando allí con, Más con adelante Isabel iba a Giannelli, claro. para captar, suena muy bien. Bueno, porque eso es importante destacar. Sabíamos que iba a estar eso. Bueno, de ahí salió toda esa parte del estudio de la parte física. Y después fue toda otra lucha con el manejo de los instrumentos y de la computadora. Fue como lucha todo el tiempo, con todo. Hasta llegar al punto. Aprendiendo solos, así, Y el tema del programa de grabación, del editor de sonido, eso también no Bueno, sabíamos nada. Pero hoy lo importante, y eso es el valor de lo autogestionario, que a partir de la necesidad de hacer cosas, el poder construirse, el reutilizar, hacer arte en definitiva, si se quiere, del desecho, del consumo. Exacto. exactamente. Y puedo decir, por la calidad del sonido, que si ustedes no hacen esta especificación, es un estudio profesional, porque está muy depurado, los sonidos, es decir, porque es, ¿qué sucede? Lo mismo nos pasa a nosotros en el montevideano, con el cine o la radio. Ujú. Sí. Entonces, una cosa es lo que estudios que prácticamente poca gente puede montarse por todo lo estereotipado de la industria hoy, o lo que existe, un simple PC y algunos micrófonos que no necesariamente son de... Pero son micrófonos y viste, fue toda la Bien. lucha del micrófono, hablando del micrófono, Sí. no es un detalle que hasta para comprar, viste, Ujú. como que varias opiniones de mucha gente, de muchos Claro. personajes, no, que este micrófono es así, este micrófono es así, este Que micrófono el es así. alemán tal, que Claro. el suizo tal. Y digo, pero sacamos todo eso y nos quedamos con el micrófono el que podíamos y si vos te dejás bloquear por esos comentarios, nadie hace nada, porque Exactamente. siempre es este acá, este allá, este allá, todo fue así también. Eso incluso lo estuvimos analizando con él. Y eso es algo que genera la industria. Muy bien. La Sí, industria sí. genera esa competencia de marca y te pone de repente, yo no digo que el micrófono de tal marca no vaya a ser mejor por algo, no. De repente te pone una cosa muy similar a un precio, a una diferencia de precio impresionante, entonces, pero el que sirve es el de esa marca cara. Claro. Entonces el tipo que quiere hacer cosas Se no bloquea. llega ahí, se bloquea, no lo hace. Exactamente. Y ahí la industria no la jode nadie, digamos. O sea, Se como que metieron se hasta- fabrica el antídoto ahí. No, pero la autogestión trae como Buen consecuencia análisis. la construcción de una estética independiente también. Claro. Porque ahí ya no están con ningún sello. Bueno, capaz que un día los nombran en los graffiti. Ojalá que no les pase, para mi gusto. Para mí es una medalla negra, pero en fin. Pero digo, no es, al no haber, al ser rústico el instrumental, la estética pasa a ser rústica. Nosotros somos de la escuela de Torres Garciana, la estética pasa a ser rústica. Ustedes, bueno, vamos a ir hablando despacio, pero por lo pronto, en este trabajo, que se puede decir que es un disco, Sí, pero el formato canción está muy puesto en cuestión. No son canciones tipo. Y eso para mí le da un atractivo muy grande. Como las griterías, las superposiciones de voces, que no son nada políticamente correctas en absoluto. Son tensas. Y el plástico es tenso también. Y las letras. Y bueno, para mí lo más importante de todo son los textos. Yo diría un 50%. Pero además yo sé, me consta por Federico, que me ha ido contando mientras me avanzaba el proceso, que ustedes iban a hacer un disco cada uno por separado. sí, Claro. exactamente. Todo empezó para cada uno lograr hacer el estudio para el otro, para como que nos fuimos haciendo técnicos para ayudar al otro. Y ahí empezó todo el proceso, pero empezaron a pasar cosas internas porque
el proceso creativo es una cosa y la fantasía, pero cuando estás enfrentado al micrófono y estás ahí en la cabina, nosotros decíamos la cabina del desierto, ahí. Llevando a cabo la idea. Claro, ya ahí poniendo en práctica era toda una lucha. ¿Por qué le llamás el desierto? Explica. Porque es como... El desierto es como nosotros le decimos tormenta a veces también. Claro, Es la cosa negra esa que tenés que pasar, sí. que te va a tocar Que te y que pone a tenés que prueba. pasar y ahí vos tenés que decidir o pasás y vas a pasar O o no te pasás. quedás. El proceso de los místicos de todos los tiempos. Es el desierto y es la eso tormenta, mismo. sí. Es Bueno, el tormenta. el desierto es el desierto. Sí, sí. Los juguetes perdidos del indio cuando dice, cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Pero digo, lo mismo dice San Juan de la Cruz. Bueno, te iba a de- preguntar, de ¿eso Jesús. no es de San Juan de la Cruz? No, eso es de Emilio Solar. No, ya sé, pero ¿no lo tomó de San Sí, Juan? sí, pero San Juan de la Cruz seguramente milenios antes de San Juan de la Cruz era lo mismo. Porque siempre se decía que esa frase la había tomado el Sí. indio de... Y se dice que hay una investigación que San Juan de la Cruz estaba influenciado por los sufis en Salamanca, Seguramente. por mucha cosa del lenguaje de su poética y la traducción a los sufis, al concepto. Inclusive la noche oscura, que también viene de Góngora, de antes. El concepto gongoriano de noche oscura es, Claro. San Juan lo mistifica. Pero la concepción, la Inquisición de la época lo tuvo muy en la mira, fue acusado de judío. A San Juan de la Cruz. Sí, que Bueno. nunca quedó claro. Y ahí puede ser porque se habla de los sufí. Por eso me llamó la atención. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, volviendo un poco además en la calidad del estudio, porque es la base técnica que le da el carácter de independiente de lo independiente. También está la experiencia, y ahora que los tengo los tres al alcance, de largarse con una idea de un formato audiolibro. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, esto a raíz de la elaboración de toda la unificación que después terminó, obviamente, en un disco solo, surgió la idea, con Hugo en charlas, darle vida, revivir a un viejo, a un texto que tenía, que era el protector. Yo el protector, Yo el protector. es el libro sobre el memorial personal de Pepe Artigas. Y cuando Augusto me propuso grabar algunos cuentos, yo le digo, los cuentos no salen muy bien grabados porque tienen diálogos. Pero después me acordé que Yo el protector es un monólogo. Y ya están los 100 capítulos grabados, nos falta ponerle las musiquitas que van, los segundos de música que van entre capítulo y capítulo. Las cortinas. Para mí es la aventura artística más importante de la vida. Ahora, es una aventura colectiva porque nos vamos a encerrar el próximo fin de semana, no el otro, a poner las 100 cortinitas y va a quedar colgado. Que ya se vienen encerrando, porque lo leíste vos. Sí, nos llevó 3 domingos. Y tú viste que estuviste en un estudio que partió de esa parte. Y estuve en un estudio artiguista, porque es un estudio como que estás en la intemperie. Y hubo un momento que yo me empezó a venir una carraspera de broncoespasmódica y no sé quién fue que dijo, y entre los dijimos, y si dejamos la carraspera, porque Artigas está agonizando. Sí, Y al final inventaba carrasperas. sí. Pues como va avanzando el libro y se va muriendo, o sea que quedó una mezcla de Sí. lectura con performance. Y aparte el proceso de grabación que fue en mi casa, también se volvió dentro de mi casa como un ritual porque hubo adaptaciones, estuvo que aguantarnos Lucila, mi novia, Ajá. que eran como, teníamos que mover agenda, mover horarios y cocinábamos y estábamos a 2 lugares al mismo tiempo y Lucila cocinaba, era como un ritual los martes y los jueves. Dale, gracias Lucila por aguantarnos. Y bueno, eso se volvió como un ritual. Quería decir eso, un detalle nomás. Bien. Ahora, ¿cuál fue la visión en esta instancia para ir redondeando? La visión de... ¿Qué viste en apostar al audiolibro? ¿Cuál fue la visión? Completud. Ujú. Se complementaban.
dinamismo, no sé. Ajá. Hacer la primera novela leída en el Uruguay. Ajá. Está el antecedente de Paco Espínola, que leyó, creo que grabó casi todos sus cuentos. Ajá. Pero yo tuve la chance milagrosa. Claro, pero la diferencia hubo que lo leyó Paco Espínola, tú lo actuaste, le diste Sí, al leer empecé a actuar. Exactamente, ahí está la diferencia, ¿no? Sí, eso una, Tienes cosa, razón, no he pensado eso. una cosa es Y leer una una cosa obra, claro. un cuento. Y es eso, y además que no es, tampoco es un audiolibro normal, como los que vos pones en YouTube y querés leer una novela, querés escucharla, pones audiolibro y te aparece, pero es un tipo que lo lee. Ujú. No, o sea, porque Paco Espínola lo leía, pero tenía como... lo declamaba. De alguna Claro, forma. el tipo de lectura. Pero Una maravillosa claro, lectura. Sí. vos pones en YouTube un audiolibro y te aparece un tipo que lee, Sí, pero esto además está la actuación de Hugo sí. y toda la parte que nos falta agregar, que es la parte sonora Bien. y Yo de quería agregar música. algo. Entonces de- queda, perdón que cierro ahí, queda como, no es un audiolibro, es una obra en sí conformada por varias disciplinas. A mí cuando me lo dijo artísticas, Hugo, ¿sabes lo que se me vino? literatura. Exacto, lo que se me vino a la cabeza, algo que cautivaba al público en una época y seguramente lo sigue cautivando, las radionovelas. Sí, sí. Tiene más que ver capaz con eso. Éxito tan grande en los medios del Río de la Plata como hoy se Sí. conoce Tinelli en la Claro, tele, por sí. decir, Sí, ¿no? cuando yo era chiquito había radionovela. Yo quería agregar algo aparte de los que estaban hablando de lo sonoro acá. Lo sonoro también destacar el aporte que tuvo Joaquín Andrade, que fue el batero que se sumó Ujú. a nuestro proyecto, porque te cuento, al principio grabábamos las canciones con el metrónomo y una batería programada, que era siempre la misma, distinto tempo. Ajá. Entonces, llegó un momento después del proceso creacional que veíamos que íbamos a necesitar batero humano porque para humanizar las notas. Y fue así que contacté con Joaquín un día y a los 2 días me estaba escribiendo un mensaje cuando empezábamos a ensayar o cuando empezaba. Como que salió de él ese ímpetu, ¿viste? Y él fue en un par de sesiones, grabó las baterías, en la batería de otro amigo, de Bruno Ramos, que es otro baterista que nos prestó la batería eléctrica, Sí. que fue la gran parte de la creación de la sonoridad, porque Claro. se volvió más azul. Ajá. Y esa batería eléctrica, contando con lo que teníamos, emuladores eléctricos y cosas así, y nuestro bagaje cultural, encontramos una batería conjugada con la batería de Bruno Ramos, perfecta para nosotros, Brillante. que aportó y germinó a los teclados, ¿viste? Cuando Y a decís todo lo azul que- estás cayendo en una sinestesia total. Sí. Yo me enteré ayer levantando un reportaje para Montevideano que existe una enfermedad que se llama sinestesia. Los sinestésicos. Ajá. Sí. Que es el famoso poema de Baudelaire, ¿no? Sí, Eh, claro. Carnes dulces, colores con sonido, o sonidos con colores. Y tiene que ver con lo que hablábamos del audiolibro, de la novela, que es eso. Es un arte para el sentido de los oídos. Ujú. De alguna manera, como es literatura, es un arte para el sentido visual, Sí. que son distintos aspectos en lo que te llega El mensaje, la la información, lectura, claro. la información material, digamos. Ujú. O sea, Y- la perdón. sinestesia. Y pueden haber más artes mezcladas. Por ejemplo, en el caso de está también Matías Larrama Ujú. con el visual. Y otra cosa que volviendo a lo sonoro, de la evolución de la sonoridad, fue la participación de Carlos Chorbayán, el Chorba, Ujú. que fue el guitarrista que
todos los martes iba, se sentaba humildemente y hacía cosas que no se daba cuenta que estaba haciendo cosas tremendas. Se senta, tiqui, tiqui, tiqui. Ajá. El 1 de septiembre se va a estudiar guitarra Pero era siempre a Viena así. con mi hijo Nacho Giovanni. Pero era, sí, las sesiones con Chorba era así. Se sentaba, taca, Sí. taca, tac, lo correcto y se iba, tipo, tac, tac, tac. Y quedaba, ¿viste? No le gustaba, lo hacía de nuevo, lo hacía mejor y quedaba como que... Aparte es precioso. Bueno, y eso aportó, sumado a la batería de Joaquín, su ritmo personal de tocar. Toda la combinación que logramos nosotros, la guitarra del Chorba, entonces... ¡Oh! Y se explota ese viaje, ¿viste? Y Que se va a dar cuando escuches ahí está. todo el proceso del principio a fin del disco. Ese disco, además, por lo que me estaban diciendo antes, presentado en vivo, que lo van a presentar, lleva performance. Llevaría performance, sí. Ajá. Sí, sí. Que sería en coordinación, estuvimos hablando de ideas con el compañero que hace el arte del disco gráfico, también haría como el arte escénico. Ujú. Matías, la rama. Entonces, estamos hablando de ahora de Jardín Humano. Sí. Que lo pueden buscar, está YouTube. todo en YouTube. Sí, Así hay, que- En YouTube hay 5 tracks, digamos, pues son 4 canciones y un tercer audio con la imagen, con el texto, Ujú. que no es canción en realidad. Bueno, de eso quiero hablar. Ahí está. Porque yo creo que es el primer disco de la historia del Uruguay, el primer trabajo fonográfico, y no me parece estarme equivocándome, que sale con... ¿cuánto dura ese track? 10 minutos y 13 10 minutos de teoría, de teorización. Es un manifiesto minimalista barroco. Minimalista barroco, artiguista, patriarcaldista. Cuéntenos un poco cómo armaron ese texto. Es que se llama así, ¿no? Dice Minimalismo barroco. Minimalismo, Ah, pero minimalismo eso es- barroco. ¿Qué eso- es? El minimalismo barroco. Sí. Y bueno, es algo que hemos venido, en realidad, hay que decirlo, aprendiendo de Hugo. Ujú. Y con Hugo, o sea, Es como aprendiendo y releyendo, es como es una interpretando. postura Y- estética. Ajá. Y fue lograr así, porque para contar esto de Hugo, nuestro proceso de cuando nos conocimos en la Facultad de Humanidades, Sí. ¿viste? Nada que ver, yo fui a Humanidades, estaba en Psicología, él había ido a Humanidades. Y ahí nos hicimos amigos y empezamos como a Justo ahí. hablar, Sí. él tenía canciones, había otro muchacho que era Felipe es un gran amigo, pero en aquel entonces era un muchacho con crespas así. Bueno, Felipe entonces, Leites. ahí fue que nos... Felipe, pará, algo anecdótico de Felipe de ese momento que nos conocimos. Felipe estaba, porque es menor, estaba cursando el último año de liceo, Ah, sí. pero iba a la facultad a escuchar la clase con Pero, nosotros. ¿por qué no cuentan la anécdota de cómo se conectaron con Julio Revesi? Bueno, Bueno, también fue todo en fue ese todo- periodo, fue ¿viste? todo Nos eso, empezamos a hacer claro. amigos los tres. Yo hacía canciones en mi casa que duraban Claro. horas. Ellos tenían canciones terminadas. Y yo dije, opa, esta gente está en la vanguardia, hay que seguirla. Tienen canciones terminadas, digo. Se Entonces, puede terminar la canción. sí, yo no sabía que se terminaban las canciones. Ajá. Era tipo, empiece y empieza. Y entonces empezamos a hacernos amigos, bla, bla, bla. Y había un evento, no sé qué, en Facultad de Humanidades. Y tienen banda, sí, dijo Felipe, y inventamos una banda que no existía. No había un evento. Inventamos un evento. Bueno, algo así, Mirá vos. Inventamos nosotros un evento Sí. para hacer una banda. para empezarnos a juntar en realidad a tratar de hacer arte, o sea, canciones. Y ahí empezó Canciones. ¿Y todo. cómo es la escena que descubren a Julio Revesi? Que es alucinante eso. Bueno, ellos, Ah, es la tuya, claro, porque en Humanidades nos conocimos con Augusto. Pero yo y Felipe ya nos conocíamos, bueno, Felipe y yo ya nos conocíamos del liceo, del Damaso ahí, que íbamos. Y íbamos nosotros al coro del Damaso,
ahí nos conocimos con Felipe. Y en el piano, en uno de los primeros ensayos de coro, en el piano, arriba había un libro de poesía y lo agarramos y no entendíamos nada. Claro. ¿Y qué Pero era? nos interesaba. Y era Julio Herrera. Y era la tertulia lunática. La tertulia. Inclusive, bueno, Y en después, paralelo a mí me pasó algo similar, para que vean todas las cosas que La se van dando. sincronía. Las sincronías. Yo estaba en el primer año de psicología, había una cosa de teatro, una actividad de teatro eran los sábados. Y yo iba los sábados a ver qué tal, qué onda, no sé qué. Y había una prueba de admisión al teatro. Y la prueba de admisión era memorizarme unos poemas. Y eran al azar, así. Y a mí me tocó uno, que era de Julio Herrera y Sic, Qué increíble. que decía: te escupo, Yo te abomino y te adoro y de rodillas te escupo. Yo tenía que memorizarme, digo, ¡pah! ¿Quién es Julio Herrera? Busqué y no sabía nada quién era y nunca entendía nada. No se Muchachos entiende. universitarios. Y digo, ¡pah! No saben. ¿Quién es este tipo con los bigotes así? Y me olvidé de eso después, ¿viste? Pero era como las cosas que nos estaba pasando igualmente antes de conocernos en humanidades, como lo que nos fue llamando y lo que fue uniendo todo más adelante. Ahora, esto que estamos hablando, Jardín Humano, y ya aprovechando, ya que hablamos del audiolibro, está la experiencia anterior también de Artiganes o Pierdas en el estudio. Artiganes o Pierdas, sí, en el estudio del Libregal, porque el estudio que creamos fue el Libregal, se llama. Ajá. Para aclarar. Ese tema fue lanzado con motivo del Mundial. sí, Y fue, yo les pedí por favor si podían, pues es un tema que yo tenía grabado, lo grabó Pablito Tramín en el año 88 y yo le modifiqué un poco la letra, en realidad porque había perdido la letra original, pero le quise poner otra cosa. Y lo preparamos con Fede, la parte guitarrística, pero había algo muy importante que lo descubriste vos, Álvaro More Cruzé fue el que descubrió, que me dijo: la manera que recita Augusto Braslen, acá no hubo nunca ningún declamador igual. Sí. Entonces, preparamos con Federico, nosotros pusimos nuestras voces, y en la mitad, yo me acuerdo que le dije a Augusto, esta parte, tirale la locura tuya. Entonces, bueno, y estábamos agarrados de una frase que salió en un diario argentino en Sudáfrica, que es Artiganes o Pierdas, cuando Uruguay perdió la semifinal. Maravillosa frase. Yo me gustaría darle la mano El diario Olé, ¿no? en el diario Olé a ese periodista que no sé quién es. Claro. Tuvieron que ser ellos los que legitimaran mi supuesto delirio de que la selección uruguaya tiene espíritu artiguista. Y Moure dice que no es garra charrúa, sino garra artiguista. Porque acá se lo dice a la gente y te dicen, no joda con Artigas. No, es un argentino el que puso. Está Forlán en la tapa, Artiganes o Pierdas. Y le pusimos así al tema. Claro, sí. Ahí está, justamente. Era lo para tenés esa ahí de la canción. ficha. Era para esa canción. El tipo Sí. la escribió para esa canción, el nombre. Sí. Y desembocó en esa canción. Sí. Porque acá en este país sabemos perder, pero sabemos que si perdemos, un comentario que hizo Marie Renaud sobre Yo el Protector, que se llama Yo el Protector o la derrota santa. y así fue Ortigas. Hablando en ¿Quién va a negar que Artigas fue un santo de la historia a nivel revolucionario? No les gustará mucho, pero en eso se diferencia de su sucesor, Frutos Rivera y ainda más. Claro, no, estamos hablando de ya diferente cosa, ¿no? Como dice una amiga argentina, estamos mezclando chorizo con velocidad. una cosa que quisiera aclarar. Artigas es lo que venimos hablando siempre, que todos decimos. Artigas es el eje fundacional de un sentir, una manera de pensar, una manera de actuar que no fue utópico,
porque llevó a cabo, hay que ver el reglamento de tierra, o si se quiere, antes en el año 13. Y la atención que le prestaba a cada uno de sus pobladores. Él atendía en la carreta, venían chasques de Córdoba, de los distintos lugares del Uruguay. Está el famoso caso de la esclava que quiso comprar su libertad en Maldonado, y Artigas, ya invadido por Becor, le mandó 2 cartas exigiéndole al terrateniente que no la quería vender, que le vendiera la libertad y que no se la vendiera con demasiado interés económico. Sí, así que es la famosa, no me sale el nombre ahora, hay toda una historia sobre ella, porque sé que era una esclava que quiso comprar su libertad y Aguilar no se la quería vender. Y Artigas mandó una carta especialmente, que se respeten los derechos. Bueno, ese es un jefe revolucionario. Yo quería decir algo aparte de la gestación de una canción, como que hablábamos de todas las tablas que se dieron. Yo quiero hablar de una que está en el disco, que se llama la canción Graffiti, que los 4 que estamos acá involucrados, estamos involucrados en la creación genética de la canción, en la condición, sin la cual no la condito, sino cuando. Un día vos me mandaste una foto, yo vi una foto en un muro de Facebook, que decía, la música la pone usted, vos le habías puesto de comentario, a Loro Moure, ¿no? Y una foto que decía, un graffiti, ánimo compañero, que la vida puede más. De Victoria Díaz, el De graffiti Victoria más Díaz. antiguo de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Creo. Y yo quedé mirando ese graffiti y miré tu frase, tu orden, yo dije, me la mandó para mí, se la voy a hacer. Mira qué interesante, ¿no? Yo justo estaba ese día en la casa del Fede, porque yo más adelante me volví cuñado de Fede y viví unas casas más arriba de la casa de Fede. Por si esa Julio época- Herrera era poco. esa época estábamos viviendo en el mismo edificio, Sí. entonces ese día yo estaba en su casa, no sé qué haciendo, y veo en la computadora esa foto, ánimo compañeros, que la vida puede más. Y sentí una necesidad de generar algo para grabar una primera inspiración así, grabé una melodía, un pedazo que decía ánimo compañero que la vida puede más, pero fue con la guitarra de él. Eso, yo me fui con esta idea, que si no fuera por tu foto, tu comentario, no hubiera salido la canción en primera parte. Y bueno, yo estaba yendo a los talleres con Hugo y digo, Hugo, tengo una canción con este graffiti, vamos a vincularlo a que veníamos hablando de Thomas Merton, de La oscuridad me basta. Sí. Ahí aparece otra vez el desierto de la oscuridad. Entonces fuimos generando la combinación esa y todo el contexto histórico que estaba pasando ahí, que queríamos hablar de la murga y... ¿te acordás? Sí, sí. Y llegó una parte central que la compusimos nosotros y con Fede se ocurrió la idea de que fuera como una murga. Entonces la canción es una canción normal, una murga y vuelve a la canción normal. Pero una murga, vos hablabas hoy de Francis Bacon, que influyó a la rama, al plástico que Sí, estaban para con mí ustedes. Y bueno, esta murga es una murga casi mamarracheada. Eso es interesante. Está desafiando todos los cánones de belleza correcta. Le está dando el filón rústico que decís vos, prácticamente, porque además no es una murga que propone, sino que lleva por delante. Sí, como las primeras murgas. Exactamente. Una crítica irónica, filosa, agresiva. Sí. ¿Cómo es que dice? No podrán fusilarnos. No podrán traicionarnos bajo el sol de los caranchos. Es como podría ser una marcha de guerra. Sí. Que Correcto. era como unir Muy bien. la oscuridad del desierto y Victoria 10, el ánimo compañeros. Entonces es, no podrán traicionarnos bajo el sol de los caranchos, es esa unión. Claro. Y hay una cosa que apareció, porque la murga esa aparece en la mitad de la canción, digamos, pero después no se va, en realidad aparece de vuelta y, siguió no se, escondida. y vos tenés que escucharlo muy bien para escuchar bien lo que se dice. Como que la murga grita un susurra la murga. Que fue un grito de guerra también que nos salió en el momento que estábamos grabando Sí, eso. que fue la patria la de Artigas
no se puede borrar. Ajá. Entonces fue toda concepción, viste, ánimo compañero, la oscuridad me basta, no podrán traicionarnos bajo el sol de los caranchos. Artigas ahí que aparece, la patria, la de Artigas no se puede borrar. Entonces fue toda una combinación y al final aparece el pianito que es tin, tin, es un pianito como una burla, una actitud contemporánea de querer tocar la luz y ay me cago, ay no toco la luz, no toco, no toco, creo, no creo. Claro. Es como una burla, entonces aparece pum, pum, pum y al final todo el mundo, bueno, nosotros terminamos tocando, terminamos la melodía. Claro. Hugo, nosotros que más o menos, que no por una cuestión de edad, nos estamos perdiendo quizás los ambientes donde toda la muchachada está generando cosas. Y yo creo que ellos van a ser muy a eso voy, recibidos. porque la experiencia que tenemos nosotros de haber visto, por ejemplo, tengo presente cuando fuimos a hacer el selvo reportaje a Poleri, allá en casi la Ciudad Vieja, la entrada de la Ciudad Vieja. Pasamos por los boliches, las puertas de los boliches, que con mesas afuera, y estaban bandas tocando adentro. Y yo le decía a Hugo, qué triste para un artista estar haciendo su arte y que sentís el ruido vaso, una risa, o sea que no están No se imponen. bueno, porque ahí está la cosa. Y lo que te imaginas a Jardín Humano Y esa en vivo no puede causar, el espectador no puede dejar de ver qué está pasando, porque le ganan a ese conformismo que hemos visto. Lógico que si hay algo un arte que está ahí. Es el mismo miedo que a elegir el micrófono que hablábamos de hoy, es el mismo miedo y no elijo el micrófono. Yo voy a tirar un paralelismo con algo que pasó acá en La Patria que te parió. Tuvimos el honor de recibir a Angie Oña, la actriz, que salió en la propaganda, está a la venta las entradas tuvo que hacer otra función más en el Florencio Sánchez el 1 de septiembre. Pero yo le decía a Fede, esa obra, Ser Humana, que tuvo un éxito tremendo, a mí me la recomendó Moure, me dijo, mirá, es un teatro, como a nosotros nos gusta el teatro nacional, lo decimos con todo respeto, para nosotros hay buenos actores, pero no hay ritmo, no hay tensión, no hay casi borde del caos. Claro. Bueno, esto que logró Angie Oña, para mí, sale al mismo momento que el disco de ustedes, que viola los cánones de la provincia y también El conformismo. del globalismo. El conformista. Ahora que vos Ahí decís está. eso, vos sabés que ¿cómo es Sabina? No me sale el apellido nunca. Spielring, ahí va. Para mí fue importante en el proceso del año pasado y hasta ahora. Sí, los femeninos. Sí, y además un poco más, la casualidad, digamos, es un poco más detallada. A ver. La sincronía. Bienvenidos todos a una nueva emisión de La Patria que te parió, el programa streaming del Montevideano Laboratorio de Artes, como siempre, junto al escritor Hugo Giovannetti Viola. Hola. Y hoy vamos a tratar, Hugo, las nuevas generaciones y el arte y lo que están haciendo. Sí, recibimos a integrantes del Jardín Humano, Augusto Braslen y Federico Core, que son muy conocidos por la gente de Montevideano, por los lectores de Montevideano o por los escuchadores del Montevideano. Estuvieron en el aniversario del Montevideano. Actuaron en el aniversario en el Paseo Matriz el año pasado, pero no sé por dónde querés empezar, porque ellos acaban de terminar un trabajo. Vamos a saludarlos primero. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo le va? Fede. Buenas noches. Bueno, realmente es un placer, además de un placer y una alegría como corresponde, en lo personal, y lo hemos hablado con Hugo también, para nosotros
dentro del montevideano son realmente un refresco, porque hemos compartido el último trabajo y realmente porque no se puede decir que Jardín Humano es una banda, porque en realidad, ¿qué es Bien Augusto? Jardín Humano es eso, un jardín humano. Ajá. Porque es un colectivo de artistas, son músicos, poetas, pintores, integran ahora, suman a otra gente que hace performance. Sí, mismo. estábamos ahora inclusive eso de que hablas en la participación del proceso creativo artístico. Estuvo el plástico Matías Larrama, que fue compañero encargado de crear el concepto artístico del disco, escuchando las canciones. Y él nos hizo una entrevista un día, estuvimos hablando de cosas y tuvo toda su libertad para crear algo que ella estaba... Pero yo creo que se compenetró muy bien por la Sí, carátula eso quiero decir, de los temas que están apareciendo. Como que había entendido. Sí, visual. El proceso de que hizo como Matías... buenas noches, perdón. Saludé. Sí. El proceso que hizo Matías fue a la par, en realidad. Porque fue desde que empezamos, ahí hablamos, y después no nos hablábamos por 2 meses, y de pronto nos encontrábamos y ya había un avance. Un avance. Y una investigación. Trabajo de investigación. Libros profundo. de imagen, ¿no? Toda investigativa de imagen en diccionarios viejos. Diccionarios, fotos libros de antiguos, biología. Libros de biología. Fotos Es que los trabajos de él tienen formato biológico, algunas figuras, algunas abstracciones con cierto figurativismo biológico, ¿no? Sí, la célula. Hay unas cosas tras luz con unas células que están interesantes. Ahora con símbolos antiguos, ¿viste? Hay un símbolo que es la vertical y la horizontal, así que es lo femenino y lo masculino que encontró sobre una madera antigua, que lo combinó con unas cosas así. ¡Pah! Ahora estamos hablando de artistas, pero además de artistas, y algo que es muy importante, podríamos decir autogestionarios, que se construye inclusive un estudio, se han construido estudio de grabación. Sí, o sea, no un estudio, como vos decís estudio, lo que pasa es que la gente se imagina un estudio profesional, digamos, con una cabina y qué sé yo. Una sala aislada acústicamente. O digamos, sí, un estereotipo. Claro. Nosotros nos hicimos nuestro propio estudio, como digamos, ¿o no? Claro, es lo que se llama un home studio, ¿sí? Pero incluso con menos recursos. Con menos recursos. Claro. Desde empezar a desarmar un sofá que encontramos un día en una volqueta para lograr hacer la justificación del lugar. Entonces terminamos haciendo como una cabina, así un biombo, con sofás y colchones que encontramos en la calle. Era día de ensayo, no, hay que desarmar el sofá. Un calor así. Y no es por el novismo, es porque no tienen guita. Claro, estábamos desarmando el sofá ahí, vino el camión de la intendencia y digo, ¿qué? No dejen mugre. No, nosotros dejamos todo ordenado. Sacamos todos los polifones, dejamos toda la basura ordenada y nos llevamos las maderas. Aparte yo me había cortado y todo. Sí. Claro. Bueno, eso fue el principio de todo. Para los oidores, escuchadores, tuvo Vera Sierra grabando allí con más adelante Isabel Ranieri, claro. Para captar, suena muy bien. Bueno, porque eso es importante destacar. Sabíamos que iba a estar eso, bueno, de ahí salió toda esa parte del estudio de la parte física. Y después fue toda otra lucha con el manejo de los instrumentos y de la computadora. Fue como lucha todo el tiempo, con todo. Hasta llegar al punto. Aprendiendo solos, así, Y el tema del programa de grabación, del editor de sonido, eso también no sabíamos nada. Pero hoy lo importante, y eso es el valor de lo autogestionario, que a partir de la necesidad de hacer cosas, el poder construirse, el reutilizar
hacer arte en definitiva, si se quiere, del desecho, del consumo. Exacto. Exactamente. Y puedo decir, por la calidad del sonido, que si ustedes no hacen esta especificación, es un estudio profesional. Porque está muy depurado, los sonidos, es decir, porque es, ¿qué sucede? Lo mismo nos pasa a nosotros en el montevideano, con el cine o la radio. Entonces, una cosa es lo que estudios que prácticamente poca gente puede montarse por todo lo estereotipado de la industria hoy, o lo que existe, un simple PC y algunos micrófonos que no necesariamente son de... Pero son micrófonos y viste, fue toda esto la Bien. lucha del micrófono, hablando del micrófono, Sí. no es un detalle que hasta para comprar, viste, Ujú. como que varias opiniones de mucha gente, de muchos Claro. personajes, no, que este micrófono es así, este micrófono es así, este Que micrófono el es así. alemán tal, que Claro. el suizo tal. Y digo, pero sacamos todo eso y nos quedamos con el micrófono el que podíamos y si vos te dejás bloquear por esos comentarios, nadie hace nada, porque Exactamente. siempre es este acá, este allá, este allá, todo fue así también. Eso incluso lo estuvimos analizando con él. Y eso es algo que genera la industria. Muy bien. La Sí, industria sí, sí. genera esa competencia de marca y te pone de repente, yo no digo que el micrófono de tal marca no vaya a ser mejor por algo, no. De repente te pone una cosa muy similar a un precio, a una diferencia de precio impresionante, entonces, pero el que sirve es el de esa marca cara. Claro. Entonces, el tipo que quiere hacer cosas Se no bloquea. llega ahí, se bloquea, no lo hace. Exactamente. Y ahí la industria no la jode nadie, digamos. O sea, Se como que metieron se hasta- fabrica el antídoto ahí. No, pero la autogestión trae como Buen consecuencia análisis. la construcción de una estética independiente también. Claro. Porque ahí ya no están con ningún sello. Bueno, capaz que un día los nombran en los graffiti. Ojalá que no les pase, para mi gusto. Para mí es una medalla negra, pero en fin. Pero digo, no es, al no haber, al ser rústico el instrumental, la estética pasa a ser rústica. Nosotros somos de la escuela Torres Garciana, la estética pasa a ser rústica. Ustedes, bueno, vamos a ir hablando despacio, pero por lo pronto, en este trabajo, que se puede decir que es un disco, Sí, pero el formato canción está muy puesto en cuestión. No son canciones tipo. Y eso para mí le da un atractivo muy grande. Como las griterías, las superposiciones de voces, que no son nada políticamente correctas en absoluto. Son tensas. Y el plástico es tenso también. Y las letras. Y bueno, para mí lo más importante de todo son los textos. Yo diría un 50%. Pero además me consta por Federico, que me ha ido contando mientras me avanzaba el proceso, que ustedes iban a hacer un disco cada uno por separado. sí, Claro. exactamente. Todo empezó para cada uno lograr hacer el estudio para el otro, para como que nos fuimos haciendo técnicos para ayudar al otro. Y ahí empezó todo el proceso, pero empezaron a pasar cosas internas porque el proceso creativo es una cosa y la fantasía, pero cuando estás enfrentado al micrófono y estás ahí en la cabina, nosotros decíamos la cabina del desierto ahí. Llevando a cabo la idea. Claro, ya ahí poniendo en práctica era toda una lucha, ¿Por qué le llamás el desierto? Explica. porque es como... El desierto es como nosotros le decimos tormenta a veces también. Claro, Es la cosa negra esa que tenés que pasar, sí, que te va a tocar Que te y que pone a tenés que prueba. pasar y ahí vos tenés que decidir o pasás y vas a pasar O o no te pasás. quedás. El proceso de los místicos de todos los tiempos. es el Claro, el desierto y es la eso tormenta, mismo. sí, es Bueno, el tormenta. el desierto es el desierto. Sí, sí. Los juguetes perdidos del indio cuando dice,
Cuando la noche es más oscura, se viene Claro. el día en tu corazón. Pero digo, lo mismo dice San Juan de la es Cruz. cierto. Bueno, te iba a de- preguntar, de ¿eso no, Jesús. no es de San Juan de la Cruz? No, eso es de Emilio Solar. No, ya sé, pero ¿no lo tomó de San Sí, Juan? sí, pero San Juan de la Cruz seguramente milenios antes de San Juan de la Cruz era lo mismo. Porque siempre se decía que esa frase la había tomado el Sí. indio de... Y se dice que hay una investigación que San Juan de la Cruz estaba influenciado por los sufis en Salamanca, Seguramente. por muchas cosas del lenguaje de su poética y la traducción a los sufis, al concepto. Inclusive la noche oscura, que también viene de Góngora, de antes. El concepto gongoriano de noche oscura es, Claro. San Juan lo mistifica. Pero la concepción, la Inquisición de la época lo tuvo muy en la mira, fue acusado de judío. A San Juan de la Cruz. Sí, que Bueno. nunca quedó claro. Y ahí puede ser porque se habla de los sufí. Por eso me llamó la atención. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, volviendo un poco además en la calidad del estudio, porque es la base técnica que le da el carácter de independiente de lo independiente. También está la experiencia, y ahora que los tengo los tres al alcance, de largarse con una idea de un formato audiolibro. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, esto a raíz de la elaboración de toda la unificación que después terminó, obviamente, en un disco solo, surgió la idea, con Hugo en charlas, darle vida, revivir a un viejo, a un texto que tenía, que era el protector. Yo el protector, Yo el protector. es el libro sobre el memorial personal de Pepe Artigas. Y cuando Augusto me propuso grabar algunos cuentos, yo le digo, los cuentos no salen muy bien grabados porque tienen diálogos. Pero después me acordé que Yo el protector es un monólogo. Y ya están los 100 capítulos grabados, nos falta ponerle las musiquitas que van, los segundos de música que van entre capítulo y capítulo. Las cortinas. Que para mí es la aventura artística más importante de la vida. Ahora, es una aventura colectiva porque nos vamos a encerrar el próximo fin de semana, no el otro, a poner las 100 cortinitas y va a quedar colgado. Que ya se vienen encerrando, porque lo leíste vos. Sí, nos llevó 3 domingos. Y tú viste que estuviste en un estudio que partió de esa parte. Y estuve en un estudio artiguista, porque es un estudio como que estás en la intemperie. Y hubo un momento que me empezó a venir una carraspera broncoespasmódica y no sé quién fue que dijo, y entre los tres dijo, y si dejamos las carrasperas, porque Artigas está agonizando. Sí, Y al final inventaba carrasperas. sí. Pues como va avanzando el libro y se va muriendo, o sea que quedó una mezcla de Sí. lectura con performance. Y aparte el proceso de grabación que fue en mi casa, también se volvió dentro de mi casa como un ritual porque hubo adaptaciones, estuvo que aguantarnos Lucila, mi novia, Ajá. que eran como, teníamos que mover agenda, mover horarios y cocinábamos y estábamos a 2 lugares al mismo tiempo y Lucila cocinaba, era como un ritual los martes y los jueves. Dale, gracias Lucila por aguantarnos. Y bueno, eso se volvió como un ritual. Quería decir eso, un detalle nomás. Bien. Ahora, ¿cuál fue la visión en esta instancia para ir redondeando? La visión de... ¿Qué viste en apostar al audiolibro? ¿Cuál fue la visión? Completud. Ujú. Se complementaban, dinamismo, no sé. Ajá. Hacer la primera novela leída en el Uruguay. Ajá. Está el antecedente de Paco Espínola, que leyó, creo que grabó casi todos sus cuentos. Ajá. Pero yo tuve la chance milagrosa. Claro, pero la diferencia hubo que lo leyó Paco Espínola. Tú lo actuaste. Le diste Sí, al leer empecé a actuar. Exactamente. Ahí está la diferencia, ¿no? Sí, eso una, Tienes cosa, razón, no he pensado eso. una cosa es Y leer una una cosa obra, claro. un cuento. Y es eso, y además que tampoco es un audiolibro normal, como los que vos pones en YouTube y querés leer una novela, querés escucharla, pones audiolibro y te aparece, pero es un tipo que lo lee. Ujú. No, o sea, porque Paco Espínola lo leía, pero tenía como
lo declamaba. de alguna Claro, forma. el tipo de lectura. Pero Una maravillosa claro, lectura. Sí. vos ponés en YouTube un audiolibro y te aparece un tipo que lee, Sí, pero esto además está la actuación de Hugo sí. y toda la parte que nos falta agregar, que es la parte sonora. Bien. Y- Yo quería de agregar música. algo. Entonces queda, perdón que cierro ahí, queda como, no es un audiolibro, es una obra en sí conformada por varias disciplinas. A mí cuando me lo dijo artísticas, Hugo, ¿sabes lo que se me vino? literatura, Exacto, lo que se me vino a la cabeza, algo que cautivaba al público en una época, y seguramente lo sigue cautivando, las radionovelas. Sí, sí. tiene más que ver capaz con eso. Éxito tan grande en los medios del Río de la Plata como hoy se Sí. conoce Tinelli en la Claro, tele, por sí. decir, Sí, ¿no? cuando yo era chiquito había radionovela. Yo quería agregar algo aparte de los que estaban hablando de lo sonoro acá. Lo sonoro también destacar el aporte que tuvo Joaquín Andrade, que fue el batero que se sumó Ujú. a nuestro proyecto, porque te cuento, al principio grabábamos las canciones con el metrónomo y una batería programada, que era siempre la misma, distinto tempo. Ajá. Entonces, llegó un momento después del proceso creacional que veíamos que íbamos a necesitar batero humano porque, para humanizar las notas. Y fue así que contacté con Joaquín un día y a los 2 días me estaba escribiendo un mensaje cuando empezábamos a ensayar o cuando empezaba. Como que salió de él ese ímpetu, ¿viste? Y él fue en un par de sesiones, grabó las baterías, en la batería de otro amigo, Ujú. de Bruno Ramos, que es otro baterista que nos prestó la batería eléctrica, Sí. que fue la gran parte de la creación de la sonoridad, porque Claro. se volvió más azul. Ajá. Y esa batería eléctrica, contando con lo que teníamos, emuladores eléctricos y cosas así, y nuestro bagaje cultural, encontramos una batería conjugada con la batería de Bruno Ramos, perfecta para nosotros, Brillante. que aportó y germinó a los teclados, ¿viste? Cuando Y a decís todo lo azul, estás cayendo en una sinestesia total. Sí. Yo me enteré ayer levantando un reportaje para Montevideano que existe una enfermedad que se llama sinestesia. Los sinestésicos. Ajá. Sí. Que es el famoso poema de Baudelaire, ¿no? Sí, Eh, claro. Carnes dulces, colores con sonido, o sonidos con colores. Y tiene que ver con lo que hablábamos del audiolibro, de la novela, que es eso. Es un arte para el sentido de los oídos. Ujú. De alguna manera, como es literatura, es un arte para el sentido visual, Sí. que son distintos aspectos en lo que te llega El mensaje, la la información, lectura, claro. la información material, digamos. Ujú. O sea, Y- la sinestesia. Y pueden haber más artes mezcladas. Por ejemplo, en el caso de está también Matías Larrama Ujú. con el visual. Y otra cosa que volviendo a lo sonoro, de la evolución de la sonoridad, fue la participación de Carlos Chorbayán, el Chorba, Ujú. que fue el guitarrista que todos los martes iba, se sentaba humildemente y hacía cosas que no se daba cuenta que estaba haciendo cosas tremendas. Se senta, tiqui, tiqui, tiqui. Ajá. El 1 de septiembre se va a estudiar guitarra Pero era siempre a Viena así. con mi hijo Nacho Giovanni. Pero era así, sí, las sesiones con Chorba era así, se sentaba, taca, Sí. taca, tac, lo correcto y se iba, tipo, tac, tac, tac. Y quedaba, ¿viste? No le gustaba, lo hacía de nuevo, lo hacía mejor y quedaba como que... Aparte es precioso. Bueno, y eso aportó, sumado a la batería de Joaquín, su ritmo personal de tocar, toda la combinación que logramos nosotros, la guitarra del Chorba, entonces... ¡wow! Y se explota ese viaje, ¿viste? Y Que se va a dar cuando escuches ahí está. todo el proceso del principio a fin del disco. Ese disco, además, por lo que me estaban diciendo antes,
presentado en vivo, que lo van a presentar, lleva performance. Llevaría performance, sí. Ajá. Sí, sí. Que sería en coordinación, estuvimos hablando de ideas con el compañero que hace el arte del disco gráfico, también haría como el arte escénico. Ujú. Matías, la rama. Entonces, estamos hablando ahora de Jardín Humano. Sí. Que lo pueden buscar, está YouTube. todo en YouTube. Sí, Así hay, que- En YouTube hay 5 tracks, digamos, porque son 4 canciones y un tercer audio con la imagen, con el texto, Ujú. que no es canción en realidad. Bueno, de eso quiero hablar. Ahí está. Porque yo creo que es el primer disco de la historia del Uruguay, el primer trabajo fonográfico, y no me parece estarme equivocándome, que sale con... ¿cuánto dura ese track? 10 minutos y 13 segundos. 10 minutos de teoría, de teorización. Es un manifiesto minimalista barroco. Minimalista, barroco, artilista, patriarcalista. Cuéntenos un poco cómo armaron ese texto. Es que se llama así, ¿no? Dice Minimalismo barroco. Minimalismo, Ah, pero minimalismo eso es- barroco. ¿Qué eso- es? El minimalismo barroco. Sí. Y bueno, es algo que hemos venido, en realidad, hay que decirlo, aprendiendo de Hugo. Ujú. Y con Hugo, o sea, Es como aprendiendo y releyendo, es como es una interpretando. postura Y- estética. Ajá. Y fue lograr así, porque para contar esto de Hugo, nuestro proceso de cuando nos conocimos en la Facultad de Humanidades, Sí. ¿viste? Nada que ver, yo fui a Humanidades, estaba en Psicología, él había ido a Humanidades. Y ahí nos hicimos amigos y empezamos como a Justo ahí. hablar, él tenía canciones, había otro muchacho que era Felipe es un gran amigo, pero en aquel entonces era un muchacho con crespas así. Bueno, Felipe entonces, Leites. ahí fue que nos... Felipe, pará, algo anecdótico de Felipe de ese momento que nos conocimos. Felipe estaba, porque es menor, estaba cursando el último año de liceo, Ah, sí. pero iba a la facultad a escuchar la clase con Pero, nosotros. ¿por qué no cuentan la anécdota de cómo se conectaron con Julio Revesi? Bueno, Bueno, también fue todo en fue ese todo- periodo, fue ¿viste? todo Nos eso, empezamos a ser claro. amigos los tres. Yo hacía canciones en mi casa que duraban Claro. horas. Ellos tenían canciones terminadas. Y yo dije, opa, esta gente está en la vanguardia, hay que seguirla. Tenía canciones terminadas, digo. Se Entonces, puede terminar la canción. sí, yo no sabía que se terminaban las canciones. Ajá. Era tipo, empiece y empieza. Y entonces empezamos a hacernos amigos, bla, bla, bla. Y había un evento, no sé qué, en Facultad de Humanidades. Y tienen banda, sí, dijo Felipe, y inventamos una banda que no existía. No había un evento. Inventamos un evento. Bueno, algo así, Mirá vos. Inventamos nosotros un evento Sí. para hacer una banda. para empezarnos a juntar en realidad a tratar de hacer arte, o sea, canciones. Y ahí empezó Canciones. ¿Y todo. cómo es la escena que descubren a Julio Revesi? Que es alucinante eso. Bueno, ellos, Ah, es la tuya, claro, porque en Humanidades nos conocimos con Augusto. Pero yo y Felipe ya nos conocíamos, bueno, Felipe y yo ya nos conocíamos del liceo, del Damaso ahí, que íbamos. Y íbamos nosotros al coro del Damaso, ahí nos conocimos con Felipe. Y en el piano, en uno de los primeros ensayos de coro, en el piano, arriba había un libro de poesía y lo agarramos y no entendíamos nada. Claro. ¿Y qué Pero era? nos interesaba. Y era Julio Herrera. Y a la tertulia lunática. La tertulia. inclusive, bueno, Y en después, paralelo a mí me pasó algo similar, para que vean todas las cosas que La se van dando. sincronía. Las sincronías. Yo estaba en el primer año de psicología, había una cosa de teatro, una actividad de teatro eran los sábados. Y yo iba los sábados a ver qué tal, qué onda, no sé qué. Y había una prueba de admisión al teatro. Y la prueba de admisión era memorizarme unos poemas. Y eran al azar, así. Y a mí me tocó uno.
que era de Julio Herrera y Sic, Qué increíble. que decía: te escupo, Yo te abomino y te adoro y de rodillas te escupo. Yo tenía que memorizarme, digo, ¿quién es Julio Herrera? Busqué y no sabía nada quién era y nunca entendía nada. No se Muchachos entiende. universitarios. Y digo, ¡pa! No saben. ¿Quién es este tipo con los bigotes así? Y me olvidé de eso después, ¿viste? Pero era como las cosas que nos estaba pasando igualmente antes de conocerlos en humanidades, como lo que nos fue llamando y lo que fue uniendo todo más adelante. Ahora, esto que estamos hablando, Jardín Humano, y ya aprovechando, ya que hablamos del audiolibro, está la experiencia anterior también de Artiganes o Pierdas en el estudio. Artiganes o Pierdas, sí, en el estudio del Liebregal, porque el estudio que creamos fue el Liebregal, se llama. Ajá. Para aclarar. Y ese tema fue lanzado con motivo del Mundial. Sí. Y fue, yo les pedí por favor si podían, pues es un tema que yo tenía grabado, lo grabó Pablito Tramín en el año 88 y yo le modifiqué un poco la letra, en realidad porque había perdido la letra original, pero le quise poner otra cosa. Y lo preparamos con Fede, la parte guitarrística, pero había algo muy importante que lo descubrió vos, Álvaro More Cruzé fue el que descubrió, que me dijo: la manera que recita Augusto Braslen, acá no hubo nunca ningún declamador igual. Sí. Entonces, preparamos con Federico, nosotros pusimos nuestras voces, y en la mitad, yo me acuerdo que le dije a Augusto, esta parte, tirale la locura tuya. Entonces, bueno, y estábamos agarrados de una frase que salió en un diario argentino en Sudáfrica, que es Artiganes o Pierdas, cuando Uruguay perdió la semifinal. Maravillosa frase. Yo me gustaría darle la mano El diario Olé, ¿no? en el diario Olé a ese periodista que no sé quién es. Claro. Tuvieron que ser ellos los que legitimaran mi supuesto delirio de que la selección uruguaya tiene espíritu artiguista. Y Moure dice que no es garra charrúa, sino garra artiguista. Porque acá se lo dice a la gente y te dicen, no jodas con Artigas. No, es un argentino el que puso. Está Forlán en la tapa, Artiganes o Pierdas. Y le pusimos así al tema. Claro, sí. Ahí está, justamente. Lo era tenés para esa ahí en la canción. ficha. Era para esa canción. El tipo Sí. la escribió para esa canción, el nombre. Sí. Y desembocó en esa canción. Sí. Porque acá en este país sabemos perder, pero sabemos que si perdemos, un comentario que hizo María Renaud sobre el Yo el Protector, que se llama Yo el Protector o la derrota santa. y así fue Artigas. Hablando en ¿Quién va a negar que Artigas fue un santo de la historia a nivel revolucionario? No les gustará mucho, pero en eso se diferencia de su sucesor, Frutos Rivera y ainda más. Claro, no, estamos hablando de ya diferente cosa, ¿no? Como dice una amiga argentina, estamos mezclando chorizo con velocidad. una cosa que quisiera Artigas aclarar. es lo que venimos hablando siempre, que todos decimos. Artigas es el eje fundacional de un sentir, una manera de pensar, una manera de actuar que no fue utópico, porque llevó a cabo, hay que ver el reglamento de tierra, o si se quiere, antes en el año 13. Y la atención que le prestaba a cada uno de sus pobladores. Él atendía en la carreta, venían chasques de Córdoba, de los distintos lugares del Uruguay. Está el famoso caso de la esclava que quiso comprar su libertad en Maldonado. Y Artigas, ya invadido por Lecor, le mandó 2 cartas exigiéndole al terrateniente que no la quería vender, que le vendiera la libertad y que no se la vendiera con demasiado interés económico. Así que es la famosa, no me sale el nombre ahora, hay toda una historia sobre ella, porque era una esclava que quiso comprar su libertad y Aguilar no se la quería vender. Y Artigas mandó una carta especialmente, que se respeten los derechos. Ese es un jefe revolucionario.
Yo quería decir algo aparte de la gestación de una canción, como que hablábamos de todas las tablas que se dieron. Yo quiero hablar de una que está en el disco, que se llama la canción Graffiti, que los 4 que estamos acá involucrados, estamos involucrados en la creación genética de la canción, en la condición, sin la cual no la condito, sino cuando. Un día vos me mandaste una foto, yo vi una foto en un muro de Facebook, que decía, la música la pone usted, vos habías puesto el comentario, a Loro Muro, ¿no? Y una foto que decía un graffiti, ánimo compañero que la vida puede más. De Victoria Díaz, el De graffiti Victoria más Díaz. antiguo de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Y yo quedé mirando ese graffiti y miré tu frase, tu orden, y yo dije, me la mandó para mí, se la voy a hacer. Mira qué interesante, ¿no? Yo justo estaba ese día en la casa del Fede, porque yo más adelante me volví cuñado de Fede y viví unas casas más arriba de la casa de Fede. Por si esa Julio época- Herrera era poco. esa época estábamos viviendo en el mismo edificio. Sí. Entonces ese día yo estaba en su casa, no sé qué haciendo, y veo en la computadora esa foto, ánimo compañeros que la vida puede más. Y sentí una necesidad de generar algo para grabar una primera inspiración así, grabé una melodía, un pedazo que decía ánimo compañero que la vida puede más, pero fue con la guitarra de él. Eso, yo me fui con esta idea, que si no fuera por tu foto, tu comentario, no hubiera salido la canción en primera parte. Y bueno, yo estaba yendo a los talleres con Hugo y digo, Hugo, tengo una canción con este graffiti, vamos a vincularlo a que veníamos hablando de Thomas Merton, de La oscuridad me basta. Sí. Ahí aparece otra vez el desierto de la oscuridad. Entonces fuimos generando la combinación esa y todo el contexto histórico que estaba pasando ahí, que queríamos hablar de la murga y... ¿te acordás? Sí, sí. Y llegó una parte central que la compusimos nosotros y con Fede se ocurrió la idea de que fuera como una murga. Entonces la canción es una canción normal, una murga y vuelve la canción normal. Pero una murga, vos hablabas hoy de Francis Bacon, que influyó a la rama, al plástico que Sí, trabajan para mí ustedes. Y bueno, esta murga es una murga casi mamarracheada. Eso es interesante. Está desafiando todos los cánones de belleza correcta. Le está dando el filón rústico que decís vos, prácticamente, porque además no es una murga que propone, sino que lleva por delante. Sí, como las primeras murgas. Exactamente. Una crítica irónica, filosa, agresiva. Sí. ¿Cómo es que dice? No No podrán. podrán fusilarnos. No podrán traicionarnos bajo el sol de los caranchos. Es como podría ser una marcha de guerra. Sí. Que Correcto. era como unir Muy bien. la oscuridad del desierto y Victoria 10, el ánimo compañeros. Entonces es, no podrán traicionarnos bajo el sol de los caranchos, es esa unión. Claro. Y hay una cosa que apareció, porque la murga esa aparece en la mitad de la canción, digamos, pero después no se va, en realidad aparece de vuelta siguió escondida. y vos tenés que escucharlo muy bien para escuchar bien lo que se dice. Como que la murga grita un susurra la murga. Que fue un grito de guerra también que nos salió en el momento que estábamos grabando Sí, eso. que fue la patria, la de Artigas, no se puede borrar. Ajá. Entonces fue toda concepción, viste, ánimo compañero, la oscuridad me basta, no podrán traicionarnos bajo el sol de los caranchos. Artigas ahí que aparece, la patria, la de Artigas no se puede borrar. Entonces fue toda una combinación y al final aparece el pianito que es tin, tin, es un pianito como una burla, una actitud contemporánea de querer tocar la luz y ay me cago, ay no toco la luz, no toco, creo o no creo. Es como una burla, entonces aparece pum, pum, pum y al final todo el mundo, bueno, nosotros terminamos tocando, terminamos la melodía. Claro. Hugo, nosotros que más o menos, que no es por una cuestión de edad, nos estamos perdiendo quizás
los ambientes donde toda la muchachada está generando cosas y Y yo presentando creo cosas. que ellos van a ser muy A muy eso bien voy, recibidos. porque la experiencia que tenemos nosotros de haber visto, por ejemplo, tengo presente cuando fuimos a hacer el reportaje, el selvo reportaje a Poleri, allá en casi la Ciudad Vieja, la entrada de la Ciudad Vieja. Sí. Pasamos por los boliches, las puertas de los boliches, que con mesas afuera, y estaban bandas tocando adentro. Y yo le decía a Hugo, qué triste para un artista estar haciendo su arte y que sentís el ruido de vaso, una risa, o sea que no están... No se imponen. Bueno, porque ahí está la cosa. Y lo que te imaginas a Jardín Humano Y esa en vivo no puede causar, el espectador no puede dejar de ver qué está pasando, porque le ganan a ese conformismo que hemos visto. Lógico que va si hay algo un arte que está ahí. Yo Pero es el Claro, mismo miedo que ojo. te a elegir el micrófono que hablábamos de hoy. Es el mismo miedo y no elijo el micrófono. Yo voy a tirar un paralelismo con algo que pasó acá en La Patria que te parió. Tuvimos el honor de recibir a Angie Oña, la actriz, que hoy salió la propaganda, están a la venta las entradas tuvo que hacer otra función más en el Florencio Sánchez el 1 de septiembre. Pero yo le decía a Fede, esa obra, Ser Humana, que tuvo un éxito tremendo, a mí me la recomendó Moure, me dijo, mirá, es un teatro, como a nosotros nos gusta el Teatro Nacional, lo decimos con todo respeto, para nosotros hay buenos actores, pero no hay ritmo, no hay tensión, no hay casi borde del caos. Claro. Bueno, esto que logró Angie Oña, para mí, sale al mismo momento que el disco Ustedes, que viola los cánones de la provincia y también El conformismo. del globalismo. El conformista. Ahora que vos Ahí decís está. eso, vos sabés que ¿cómo es Sabina? No me sale el apellido nunca. Spielring, ahí va. Para mí Sí. fue importante en el proceso del año pasado y hasta ahora. Sí, los femeninos. Sí, y además un poco más, la casualidad, digamos, es un poco más detallada, A ver. la sincronía.